Bustamante Ponce, representante de Yo País. me voy a permitir insistir en un tema que me ocupó durante el primer debate de este proyecto, pero con algunas propuestas un poco diferentes, porque obviamente la Comisión ha modificado algunos de los textos que me merecieron comentarios a su debido tiempo. Sigue, a mi juicio, siendo posible mejorar la redacción de los artículos que tienen que ver con la residencia tributaria. Debo insistir también que esto es una observación básicamente sobre dos literales de un artículo. El proyecto sin duda alguna es meritorio. La Comisión ha hecho un enorme trabajo, sumamente sensato, ha incorporado, por ejemplo, una serie de salvaguardias para evitar la elusión fiscal y el fraude fiscal, lo cual es muy bueno, muy conveniente. Y ciertamente también se podrá discutir cuán suficientes son los incentivos que a la producción se plantean aquí, pero no puede discutirse que van en la dirección correcta, ¿no? Yo me voy a concentrar simplemente en los literales que merecieron comentarios en el debate del informe para primer debate. Quiero volver sobre tres términos. En primer lugar, me preocupa el tema de la definición del núcleo principal de la actividad. Yo recogería lo que dijo el asambleísta Viteri esta mañana, que si bien no hay que ser excesivamente reglamentaristas, es importante que ciertas definiciones o ciertos mandatos que son complicados y que requieren de mucha finura no queden en el reglamento, no queden en la potestad reglamentaria, por más garantías que se nos den bajo las actuales autoridades de que la intención es razonable, que se va a reglamentar de una manera ciertamente idónea, porque dejar a la autoridad administrativa a su arbitrio o a su discreción la definición de esos conceptos puede ser peligroso y a veces incluso contraproducente. Por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando se dice que la definición del núcleo principal de las actividades de una persona o de una persona natural, ¿no es cierto?, se refiere a que sus intereses económicos en el Ecuador, siempre que cuando haya obtenido en los últimos 12 meses directa o indirectamente el mayor valor de ingresos, no voy a seguir, me preocupa ese indirectamente. Yo no estoy en condiciones de decir la redacción debería ser esto, la definición de indirectamente sería esto, debería ser esta o no, porque es un tema altamente técnico. Pero ¿qué quiere decir indirectamente? Les voy a dar un ejemplo hipotético que se me viene a la mente. Seguramente los técnicos tendrán una respuesta para eso, pero me gustaría que se reflejara en alguna definición en el cuerpo de la ley para que precisamente se obturara cualquier otra interpretación que la autoridad administrativa pudiese tener. Imaginemos un jubilado, una persona en Estados Unidos, un jubilado, por ejemplo, que es accionista de una empresa petrolera con actividades en el Ecuador y que deriva la mayor parte de sus ingresos de esas acciones. Y la mayor parte de los ingresos de la empresa petrolera se derivan de su actividad en el Ecuador. El indirectamente podría ser interpretado fácilmente por la autoridad administrativa para decir que ese contribuyente norteamericano, como deriva la mayor parte de sus ingresos indirectamente del Ecuador, debería ser contribuyente en el Ecuador. Ciertamente un resultado que no me parece que es el que se está buscando. Ese indirectamente, yo le pido a la comisión que se revise y en alguna parte, glosario o en el articulado mismo, se defina claramente a qué se refiere por esa derivación de ingresos indirecta. Porque de lo contrario se está dando pábulo a que cualquier cadena de relación comercial, financiera, económica de una persona, en segundo, tercera o cuarta cadena, terminará siendo una determinación de residencia tributaria un poquito forzada, excesiva. Segundo, asimismo, en ese mismo literal C, se establece ese mismo párrafo al que me hacía referencia, ¿sí?, pone como criterio que la mayor parte de los ingresos se realicen en el Ecuador. A mí me parece perfectamente factible evitarse todo ese párrafo y llegar a una solución mucho más sencilla que cubra todas las posibles fuentes de riqueza y de ingreso
que la persona pueda obtener, porque el ingreso es una de las maneras en que se tiene riqueza. Hay otras formas en que se obtiene riqueza o se tiene riqueza que no están relacionadas al ingreso. Simplemente sugiero, voy a dar lectura, lo estoy dando por escrito, que debería quedar solamente el tercer inciso de ese literal, que dice, que es el C, doy lectura. De igual manera, se considerará que una persona natural tiene el núcleo principal de sus intereses económicos en el Ecuador cuando la mayor parte de sus activos esté radicada o se origine en el Ecuador. Activos cubre todo, cubre todas las formas de ingreso, de riqueza y de propiedad, sin tener que entrar a situaciones que podrían ser complicadas, porque hay muchas personas que derivan ingresos, ¿no es cierto?, que derivan riqueza de fuentes que no son el ingreso, ¿no? Quisiera sugerir el uso del término activos radicados o originados en el Ecuador. Y finalmente el tema del literal D. Quisiera señalar que me sigue incomodando el tema de la familia. Se ha señalado en el debate en mi bancada que hay muchos países que tienen la figura. Quiero señalar en primer lugar que generalmente los países que tienen la figura de la familia especifican en la ley cuáles son los grados de parentesco pertinentes. No queda librado la facultad reglamentaria. De nuevo, me parece que no, por el enorme riesgo de subjetividad y arbitrariedad que esto implica, es necesario que o bien quede en la ley cuáles son esos grados de parentesco, o si no, voy a proponer otra solución que va al corazón de lo que es la preocupación de la comisión. En ese literal, lo que la comisión quiere obturar, quiere resolver, es el problema de lo que podríamos llamar los apátridas tributarios. Son personas de muchas nacionalidades, pero en este caso nos conciernen solo los de nacionalidad ecuatoriana, que fluctúan, residen por tiempos calculados además, para caer por debajo de los plazos que ella establece en distintos países, y por lo tanto no establecen residencia tributaria en ninguno. Hay muchos ecuatorianos, se nos dice, y es de creer que sí es, ¿no es cierto?, que son consultores, deportistas, etcétera, que no tributan en ninguna parte. Bueno, en ese caso, resolvamos el problema de una manera muy simple y más amplia, incluso con mayor capacidad de captar residentes tributarios. Sugiero la siguiente redacción. En el D, que no haya permanecido en ningún otro país o jurisdicción más de 183 días calendario consecutivos o no en el ejercicio fiscal y que no pueda acreditar residencia fiscal en otro país. Muy sencillo, todo ecuatoriano que no puede acreditar residencia fiscal en otro país es contribuyente ecuatoriano en el Ecuador. Y se acaba el problema de andar preguntándose si es del cuarto grado de consanguinidad, si es del primo, si es del tío, si es el hijo dependiente, si es el adulto mayor dependiente, si es el cónyuge o la cónyuge o lo que fuese. Voy a sugerir estos cambios, especialmente en el caso de la residencia. Cortamos por lo sano. Todo ecuatoriano es contribuyente, salvo que acredite residencia fiscal en otro país. Punto. Esa es mi propuesta. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.